Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo estado de evolución de los proyectos. Cuando dije el último vídeo estado de evolución que íbamos a hacer un vídeo cada 15 días, tenía todavía mis dudas de que tuviéramos suficientes novedades, pero sí que creo que hay suficientes proyectos para que existan novedades, porque vamos a ver este proyecto y sus novedades, proyecto que vimos la última semana, vamos a ver también vamos a ver también el macroalgas más en detalle, también vamos a ver el resto de proyectos y también la gran novedad, si da de sí 15 días, se nos ha roto el ecobot y lo he tenido que cambiar. Así que vamos con este resumen. Así que empezando por lo último que acabo de decir, como veis aquí los ecobotes, ecosferas, guaricusas están bastante bien. Los dos sin agua van espectaculares. Este sí que he hecho algo de cianobacterias, pero tampoco me preocupa mucho aquí en el bote, es por la humedad. Pero este se ha roto, lo he tenido que cambiar. De hecho, dejar unas tomas porque me ha llamado muchísimo la atención ver cómo llegué, encontré agua aquí arriba, pensé que habían sido los gatitos que habían tocado algo, pero no, se había rajado. Lo saqué, lo puse en un tupper, vi cómo perdía agua y al final lo desmonté, os dejaré también una toma, y se rajó por debajo el antiguo bote. No sé si por cambio de temperatura o por qué motivo, pero lo que sí tengo claro es que tiraba, perdía agua y que había que cambiarlo. Así que derrama inesperada, 14 euros. Y lo que siempre me preguntáis, ¿dónde compro estas cosas? Pues me fui al chino, en el primero no encontré nada, pero en el segundo tenían variedad de todos los gustos, formas y colores, y así es como sencillamente hago estas cosas. Vas buscando hasta que encuentras lo que uno tiene en mente. Ahora, luego, ¿qué hice? Pues sencillamente, como os dejaré la tarjeta de cuando montamos este proyecto hace 5 meses, pues directamente, como era toda una pieza, lo saqué el sustrato de abajo, lo enjuagué un poquito para quitar la parte nutritiva que tenía, cambié de bote, lo volví a montar en un momento y por suerte estaban bien todas las gambas, todo lo que había, sencillamente lo cambiamos. Ahora he añadido también un plan Orbis y nada, a seguir disfrutando de este proyecto y esperemos que ahora este bote sí que es un poquito más grueso de la parte de abajo y no se nos vuelva a romper porque ya os digo que el susto me lo lleve. Y ahora pasando aquí al 75 litros, pues como veis sigue muy bien, aunque tiene que necesita tiempo, a ver si ya estamos prácticamente entrando la semana que viene en otoño, pues a ver si se empieza a recuperar. Como veis hemos quitado todos los ventiladores, pues en mejores temperaturas se recupera esta tripartita y por lo demás, pues como veis algo de ciano porque se me descolgó la bomba, no me di cuenta y se me ha quedado sin circular unos días, pero bueno, es lo que tiene la circulación. No, nada que me preocupe realmente porque al final está ahí. Yo creo que nos pasan muchos proyectos, mala circulación ahí en la parte frontal y a veces también pues como recibe luz de la ventana, luz que además pues nos está viniendo muy bien porque como veis aquí esta palmerita pues ya se está recuperando hojas nuevas y de momento por suerte la está respetando Junior que se la comía, pero bueno, este proyecto como veis bastante bien. Y ahora pasando al macroalgas, este sí que está muy bien. Fijaros esta qué tonos está sacando, dejaré un detalle de esta macroalga preciosa. Ha tardado meses, pero ya está creciendo muchísimo, como veis, va por días. También agradecer a mi amiguete Raúl que me trajo aquí unas pequeñas zoas, tanto aquí como en la parte de aquí, para ir dando un poquito más de riqueza. Y evidentemente aquellas zoas que sean fotosintéticas pueden estar en este tipo de proyectos. También algo más de alga roja y como veis el proyecto está ya incluso para hacerle podas como si fuera un plantado, como decíamos en su día. Podas que le iré haciendo cada 15 días o cada mes. Y os digo esto porque si alguno de verdad está interesado en un proyecto de macroalgas, pues que me escriba por privado porque yo creo que podemos llegar a un acuerdo en el que podemos salir beneficiadas ambas partes, porque ya os digo que es muy bonito el tema este del mundo de las macroalgas. Y ahora el 300 litros, lo grabo así desde lejos por los reflejos, pero como veis se ve aquí reflejado a quién, tenemos aquí a Simba. ¿Qué pasa, machotete? Como veis, los problemas de la técnica de grabación muchas veces, pero el proyecto sigue bien y lo que me preguntáis muchas veces sobre los helechos que hago para que estén bien, no están tan bien, como veis han sufrido mucho este verano, pero están bastante bien. Y realmente no hago nada que no cuenten los vídeos, tanto los parámetros de agua, igual para los peces, todo lo que hago para que las cosas estén como se ven, no hay trampa ni cartón en este canal, es lo que os voy contando en los diferentes vídeos para que sea de vuestra ayuda y lo podáis aplicar a vuestros acuarios en función de vuestra experiencia y el nivel de proyecto que queráis realizar. Y referente a los peces, pues de momento están por ahí todos escondiditos, les he echado así un poquito de comer por ahí las coridoras y los neones verdes que están escondidos, pero bueno, ya el siguiente mes haré un vídeo de reposición y este acuario también tendrá protagonismo. Y además, a finales de año, hará 2 años que tenemos este proyecto y uno desde que cambiamos con la arena, pues bueno, ya lo veremos cuando lleve un año así con la arena de sílice. Y pasando a este lado del estudio, como veis, ahí nuestro beta sigue muy bien en este proyecto. Ese poquito de alga punto verde que la dejamos adrede, alimentación para las gambas, como es normal.
Y el proyecto que va muy bien, como veis, la corimbosa que pronto va a llegar arriba, ya veremos si la podamos, si la dejamos en emergido, el proyecto lo iré diciendo. Pero bueno, lo importante, lo que os quería decir, este proyecto, el 60 litros, como veis, está bastante bien, aunque sí que es cierto que, como veis, muchas de las hojitas pues se han secado en el nuevo montaje porque las traté con agua oxigenada para quitar esos pequeños restos de alga filamentosa que quedaban, pero bueno, se tendrá que recuperar y ahora necesita un periodo de adaptación, pero bueno, el otoño, como he dicho, le va a venir muy bien para recuperarse todo el proyecto y que este hardscape que hemos dado un pasito adelante, pues quede muy bonito este estilo de forest, como vimos en el último vídeo, como he dicho. Si alguien no lo ha visto, pues os dejaré la tarjetita para que lo podáis ver. Y nada, a seguir disfrutando este proyecto como está haciendo ahora mismo nuestro gatito Simba. Y de este proyecto poco más que decir, como veis está tirando muy bien, hasta la Monte Carlo está empezando a tirar ya y la verdad es que muy sencillito el proyecto, como veis aquí voy dando tonos de paisajismo cada vez un poquito más a mi estilo, evidentemente, como siempre digo. Eso sí, me he pedido otro de estos autorreinadores porque como veis está justamente hasta aquí. Lo he tenido que desconectar, ha dado fallo, menos mal que como siempre os dije calculo el volumen del tupper para que no se me salga el agua y he hecho una derramita esta semana para comprar un nuevo autorreinador láser para este proyecto porque me sigo fiando de estos caseros. De hecho lo tengo en el 75, en el 300 y el 500, pero bueno, ya que ha dado fallo, pues poquito a poquito voy a ir invirtiendo no en más acuarios porque evidentemente no me caben en casa, sino en pequeñas mejoras, como es eso, porque al final todo el que quiere algo le cuesta y en este caso pues mantenimiento para el correcto funcionamiento de todo lo que tenemos en casa. Y ahora sí, como suele ser habitual para terminar este vídeo y ya casi un poquito apagándose las luces, vamos a despedirnos con el 500 litros, como veis un proyecto que sigue espectacular. Sí que me gustaría este otoño que va a entrar pronto, pues también, aparte de la reposición de peces que os he dicho, poner algo más de Cyperus elferi en la parte del fondo para dar más densidad, que quede más bonito. Este proyecto que además, como siempre digo, estoy disfrutando ahora. Proyecto que no me arrepiento para nada de haberlo pasado a bajo requerimientos, que pronto hará un año que lo hicimos, sobre todo por el tema del coste de la luz, si no para mí sería inviable porque parte de mis esfuerzos ahora, como os he dicho, no se van a comprar cosas, sino a intentar mantener lo que tengo. Para que os hagáis una idea, este mes, entre el autorreinador que os he comentado, por si acaso, para prevenir ciertas fugas en el futuro, pues uno láser, 60 euros, ha subido todo muchísimo de AliExpress. Ese bote que se ha roto 14 euros, una botella de CO2 que he tenido que reponer o recargar 20 euros, para que veáis que yo soy un aficionado más, que todo me cuesta dinero, y lo digo, lo comparto porque es una experiencia que hay que compartir en el hobby, que las cosas cuesta dinero mantenerlas, y yo lo hago encantado porque es mi hobby y gasto el dinero dentro de las medidas de las posibilidades, encantadísimo porque yo lo disfruto mucho todo esto, pero comparto esta experiencia no de quejas, sino para que la gente sepa que las cosas llevan unos costes de mantenimiento también detrás, como es más que lógico y evidente, pero que hay que tener en cuenta, porque lo importante al final es mantener en la mejor forma posible todos esos peces que tenemos dentro y que estén lo mejor posible. Dicho esto, también antes de despedirnos, también seguramente empezaremos a hacer directos a partir de octubre en Acuarios GCM, sí, va a ser una novedad, seguramente algún miércoles que pueda, los haremos, ya os iré avisando, pero seguiremos haciendo algún directo también al mes en el otro canal HelioCM, por eso es importante suscribiros y no perderos nada, estar suscritos en ambos canales. Y dicho todo esto, pues ya sabéis, dejar vuestro me gusta, vuestro comentario, suscribiros, compartir. También tenemos la función miembros de canal para seguir creciendo como proyecto independiente que somos. Pero ya sabéis que aquí en el fondo lo importante es aprender y mejorar en los diferentes proyectos de acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!